Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a platicar un poco por qué creo que Saint Seiya Omega no es tan malo como dicen algunos fans. Incluso, después de un análisis más profundo, podría indicar que Saint Seiya Omega le gana a varias sagas de Saint Seiya en general. Hoy, después de 9 años prácticamente desde que salió la serie, puedo hacer un análisis diferente, un poco más relajado, ya que tengo otro video donde hablo acerca de Saint Seiya Omega, pero desde una perspectiva más crítica hacia la serie. Ahora quiero hablar un poco de qué sí me gustó de Saint Seiya Omega. Como verán, ha pasado muy rápido el tiempo, prácticamente 9 años o 10 años desde que salió la serie. Así de rápido ha pasado el tiempo. Pareciera ayer cuando salió y yo estaba viendo los capítulos. La serie ha sido muy criticada por el fandom de la vieja escuela, porque no entienden que fue un proyecto que era para nuevas generaciones, y como estamos tan apegados a nuestra serie original, pues prácticamente cualquier cosa que salga y no se parezca en lo mínimo a la serie original, pues prácticamente no lo tomamos como algo que sirva. Pero sin embargo, como dije, creo que incluso Saint Seiya Omega puede ganarle a varias sagas, como diré más adelante. Saint Seiya Omega, uno de sus principales puntos fuertes que yo veo es la animación. La animación es muy buena, tal vez en algunos capítulos no lo es tanto, pero en la mayoría de los capítulos las animaciones o las escenas son realmente muy buenas. Esa es una gran ventaja, incluso son mejores que Soul of Gold, también puede ser mejor que Saint Seiya capítulo del infierno en la saga de Hades y capítulo de Liceus en la saga de Hades. Incluso la animación puede ganarle a la saga de Poseidón e incluso un poco a la saga de Asgard. Solamente un poco a la saga de Asgard y es lógico por el tiempo. Pero a lo que me refiero es a la calidad de movimientos de los personajes y la estética de estos. A eso me refiero principalmente. Creo que Saint Seiya Omega, si hay algo que se le puede decir que hizo bien o aceptable, fue la animación. Cada capítulo que tú ves de Saint Seiya Omega, el colorido y la animación es agradable. No podría ser demasiado exigente. Algunos, tal vez fans todavía más críticos, si verás que hacen su crítica sobre algunos capítulos y la animación, pero realmente, siendo sincero, la mayoría de la serie, si no es que toda, está muy bien animada y es aceptable. Entonces, en este aspecto, Saint Seiya Omega se lleva una palomita. Número 2, o aspecto número 2 que creo que hizo bien Saint Seiya Omega. Al día de hoy, Saint Seiya Omega, después de varios años, yo sigo disfrutando su música. Al principio parecería una música más juvenil y enfocada a una nueva generación un poco más infantil. Y digo un poco más infantil porque ahora prácticamente los tiempos han cambiado y podría decir que las nuevas generaciones en su mayoría llegan a ser más cursis de lo que éramos nosotros, la vieja escuela, en su momento. E incluso la música en su momento de Saint Seiya se me hacía un poco más adulta, como que iba enfocado más a sentimientos más profundos. Y la música de Saint Seiya Omega me parece con un aspecto y una banda sonora más juvenil. Sí se siente como más dirigido a un público, yo diría de 13, 14 y hasta 15 años. Diría un público adolescente que está en esa etapa de la pubertad, así siento la música. Y la música del Saint Seiya original me parece tan profunda que puede dirigirse más a otros conceptos o entenderse mucho más
para gente que ya tiene más edad, sobre todo porque la música de Saint Seiya clásico lógicamente es bonita para todas las edades, pero conforme vas creciendo entiendes lo magnífico de su esencia. Vas valorando más la música que nos regaló la serie. Entonces, actualmente yo la música de Saint Seiya Omega la disfruto mucho. En este momento no sé muy bien los nombres o no los recuerdo bien los nombres de las canciones, pero sin duda la canción de cuando vemos la escena de la Athena Exclamation entre Fudo, Kiki y Shiryu, esa canción es bastante buena, bastante hermosa. Si no mal recuerdo se llama Stardust Chain. Si no mal recuerdo, espero no equivocarme, pero es una canción increíble. También en la batalla final entre Athena y Palas también suena una canción muy hermosa, no sé cómo se llama en este momento, pero no quiero equivocarme. Pero ya diciéndolo, creo que es la canción de Palas. Y esa canción es muy muy buena. Esa canción también está increíble, aunque no sé si así se llama, pero al menos hay tres canciones muy muy buenas de Saint Seiya Omega. E incluso el opening también es muy bueno, o los openings. Cuando hay momentos como sentimentales, también la música es muy buena. Y con el tiempo he llegado a apreciar mucho la música de Saint Seiya Omega, cosa que tal vez no hacía tanto, tal vez sí me gustaba, pero ahora que la aprecio más es diferente. Hace unos años no la apreciaba tanto y ahora pues la aprecio más. Y todo esto salió a partir de que estoy haciendo un video que pronto espero compartirte acerca de el nivel de poder de Seiya. Tenía planeado hacer un video acerca de los niveles de poder de los caballeros de bronce, pero pensé que hacer este video y abarcar todo lo que analicé sería un video muy extenso, así que decidí hacer un video por cada caballero de bronce y explicar cómo fue el cambio de poder de cada uno, ya que los cambios en estos personajes llegan a ser muy drásticos. Y bueno, espero pronto tener ese video para poder compartirlo. Ahora, otro punto a favor desde mi perspectiva de Saint Seiya Omega es el desarrollo de algunos personajes. Aunque no podría decir que es un super desarrollo y que es muy interesante, pero podríamos decir que al menos podemos ver un poco más qué sucede con algunos personajes que quedaron en el olvido. Por ejemplo, los otros caballeros de bronce que no participaron en las demás guerras. Podemos ver cómo se convirtieron en maestros y entrenan a los siguientes caballeros o a las siguientes generaciones. Eso me pareció muy bien e interesante y que bueno, le da un plus porque quedaron en el olvido muchos personajes. También podemos ver cómo se retoma a los caballeros de acero que quedaron olvidados, tal vez por obvias razones porque no eran canónicos y aprovechan en esta saga que no es canónica para retomarlos y poderlos ubicar o introducirlos. Al final de la pelea contra Saturno podemos ver que se unen a la pelea junto a los caballeros de bronce y esto es muy interesante y en algún momento pues se vuelve agradable porque es como una experiencia reconfortante volver a ver esos personajes que nunca más supimos algo y los vuelven a retomar. Entonces creo que estos personajes fueron bien llevados. Adicional de la nueva alumna de Kiki, podemos ver cosas interesantes o innovadoras, algo que no hemos visto en el Saint Seiya que nos entrega Masami Kurumada, algo que hemos criticado la mayoría de los fans de incluso de la vieja escuela, es que Masami Kurumada nos tiene dando vueltas en círculo prácticamente sobre la misma historia, cosas muy repetitivas y hasta ya se vuelve predecible y en cierta forma aburrido. Al menos en Saint Seiya Omega podemos ver que Shiryu y Sunrei
tienen un hijo, en este caso a Ryuho. Podríamos decir que Kouga al principio parecía que iba a ser el hijo de Seiya y Saori, pero al final solamente es un hijo adoptivo de Saori, por lo cual no es hijo de Seiya y Saori, que es algo que queríamos todo el fandom. Entonces, pues prácticamente son cosas pues refrescantes, incluso la historia de Subaru, que empieza como un caballero de acero y termina siendo el dios Saturno. En sí podemos ver muchos personajes que se retoman y que le dan un plus a la serie. Entonces ese sería como otro aspecto positivo de la saga de Saint Seiya Omega. Y otro punto que podría ser incluso mejor que algunas sagas son algunos combates. Prácticamente podríamos decir que hay momentos muy buenos de pelea, sobre todo la batalla final contra Saturno donde se unen todos. Eso es algo muy bueno. Podemos ver otra batalla interesante entre Titán y Seiya de Pegaso, la misma pelea entre Iki y uno de los reyes de Palas. En este caso pudimos ver también cuando unen sus poderes Kiki, Fudo y Shiryu para ejecutar la Athena Exclamation. Pudimos ver muchas cosas interesantes, pudimos ver nuevos personajes muy poderosos como los cuatro reyes celestiales, donde en teoría tenían el poder de tres armaduras doradas, sus cronotectores. Entonces vimos cosas muy interesantes que al día de hoy que estoy volviendo a ver la serie, pues lo veo con otros ojos o estoy disfrutando un poco más la serie de conforme lo había disfrutado la primera ocasión. En la primera ocasión que vi la serie era como una revisión o la veía como un poco más con un sentido crítico. Ahora que estoy haciendo el video y estoy volviendo a ver la serie, realmente estoy disfrutando Saint Seiya Omega. Tal vez no te voy a decir que me parece algo súper increíble, pero hay capítulos que los estoy disfrutando bastante bien y los estoy analizando, los estoy procesando. Entonces, en esta segunda revisión de Saint Seiya Omega, realmente encuentro cosas bastantes que incluso, como les comento, tal vez no vimos en Soul of Gold, en que, aunque Soul of Gold tiene algunas cosas interesantes, pero realmente podemos notar que Soul of Gold nada más fue como más marketing para poder volver a reactivar la franquicia y vender nuevas armaduras. Sin embargo, Saint Seiya Omega sí le encuentro cosas que me aportan más en cuestión de historia. Entonces, algo también interesante que vimos en Saint Seiya Omega fue prácticamente el regreso del caballero legendario, en este caso Seiya de Pegaso. También pudimos ver un aumento de poder en este caso de Seiya y de los personajes principales. Considero que si analizamos bien la serie podemos ver cómo incrementaron su poder, aunque tal vez no al nivel del que quisiéramos. También vimos personajes interesantes en los Caballeros de Oro, como Harbinger de Tauro, que se convierte en el nuevo patriarca. Fudo de Virgo también me pareció bastante interesante. Ahora Kiki como Caballero de Oro. También pudimos ver a las gemelas de Géminis. Pudimos ver eh, varios personajes interesantes con un trasfondo como Amor de Piscis, serían como los que más recuerdo en este momento. Fueron interesante ver también a Genbu de Libra. Entonces hubo personajes que dejaron su huella ahí, aunque no quisieran y aunque no lo acepten los fans de la vieja escuela, sí dejaron dos que tres personajes para recordar, tal vez no al nivel de heroicidad que nos regaló la serie clásica, pero bueno, ahí quedaron. Igual las peleas, como dije, aunque tal vez no fueron tan emotivas como en su momento nos regaló la serie clásica, porque llegar a ese nivel creo que ya es muy complicado, porque ya está
dada la historia, ya la vimos y ya es muy complicado que algo nos vuelva a sorprender. Sin embargo, una pelea entre Seiya y Titán también es memorable. Vimos también algo diferente, al fin vimos pelear a Athena. Por lo regular siempre se le ha criticado al personaje que prácticamente estorba más de lo que ayuda y nunca hace nada, y es un poco incongruente porque siendo la diosa de la guerra no participa. Al menos en esta saga pudimos ver cómo peleó Atena contra Palas e incluso le ganó. Y bueno, prácticamente es lo que vimos, y sobre todo también destacar la última pelea contra Saturno. Creo que fue bastante interesante, fue bastante llamativa, algo que faltaba en Saint Seiya y que no hemos visto en otras sagas. Entonces, como verán, sí hay muchos puntos que nos regaló Saint Seiya Omega que yo rescato y que ahora que estoy volviendo a ver la serie, pues prácticamente me parece agradable ciertos capítulos, e incluso podría decir que la mayoría de los capítulos son en cierta forma interesantes, no te aburren. Podría decir que el 82% de los capítulos te llegan a parecer interesantes y la historia o el capítulo se te va rápido. Si hay algunos capítulos que dices, está un poco aburrido, no valió la pena", pero la mayoría creo que es agradable y se te va muy rápido, que eso es lo importante. Pudimos ver la temática de un nuevo poder, en este caso el Omega, un sentido que va más allá de los 7 sentidos y que puede rivalizar incluso con el poder de los dioses o incluso superarlos. En este caso, lo que podemos entender del Omega es que hay como un Omega sencillo o básico, que es el que adquiere el caballero, y hay un Omega un poco más plus, un poco más fuerte, que es la unión de varios poderes de varios caballeros. Entonces pudimos ver, aunque sea una temática nueva con respecto a un nuevo poder, cosa que tal vez no hemos visto en la serie clásica y en el manga con S Dimension, que prácticamente seguimos dando círculos en lo mismo, como dije. Y bueno, esto prácticamente es lo que sí hizo bien Saint Seiya Omega. Creo que ha sido muy criticada injustamente a veces o demasiado fuerte por algunos fans, pero al final tal vez el tiempo nos haga apreciar un poco más esta saga. Tal vez con el tiempo muchos dirán que nos va a dejar buenos recuerdos y que tal vez no era tan mala como se planeaba o se pensaba. Bueno, hasta aquí dejo este análisis. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.